Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un libro interesante. Es un clásico, así visto, de cierta literatura japonesa. Es un clásico de la gente que gusta de las artes marciales, pero trasciende el hecho mismo de las artes marciales para ubicarse en cierta forma de filosofía de vida, un poco de historia de lo que fueron los samuráis en ciertos periodos de Japón. Aquí lo tengo. Este es el libro en particular. Hagakure se llama. El secreto o la sabiduría secreta de los samuráis. Este libro se consigue en muchísimas ediciones. Les voy a entrar un poco en cuanto al tema y por qué hoy nos ocupa este libro, que tiene una especial trascendencia también, repetimos, en el siglo XX, porque él voló bajo radar durante muchísimo tiempo. Primero fue escrito por un sujeto miembro de un clan, que fue ese original de donde él lo escribió, y durante mucho tiempo se mantuvo allí, salió a la luz pública al resto de Japón, se publicó recién comenzando el siglo XX, fue usado como un libro de arenga política para los kamikazes y todas las personas que se inmolaban en la Segunda Guerra Mundial. Ya vamos a ver por qué. Y tuvo cierta preponderancia también porque el escritor Yukio Mishima le dedicó un libro de análisis. Y es un texto que tiene mucha importancia. Esta edición que compré, que tengo acá en las manos, es del profesor Alexander Bennett. Precisamente la compré porque si bien no es completa, el texto son, se les llama 11 libros, lo que sería para nosotros capítulos. Acá están agrupados más o menos 3 de ellos, y es que el resto quizás no se ha documentado completamente, está un poco disperso, hay ciertos problemas con las ediciones, etcétera, etcétera. Pero este libro nos va a llevar a nosotros a varias reflexiones interesantes sobre un periodo histórico en particular, una transición, un momento difícil que le toca al autor de este libro, que aquí lo pueden ver el nombre. Este es el nombre del autor, fíjense ustedes, está arriba, Yamamoto Tsunetomo. Ahí lo pueden ver, ¿no? Dice traducido por el profesor Alexander Bennett, quien es un especialista en particular en el Bushido, en la historia de la literatura de los guerreros, de los samuráis y de todo aquello que tiene que ver con algunas artes marciales, y también muy especialmente de este texto, el cual se ve que lo maneja con mucha familiaridad. Para entrarles, repetimos, en materia, tenemos que hablar de varias cosas. El Japón que produce esto, el señor Tsunetomo, que es un sujeto bastante particular en muchas maneras, como vamos a ver, y luego lo que va a ser la trascendencia del texto, que es bastante curiosa en sí misma. Entremos con el personaje, es decir, Tsunetomo, Yamamoto Tsunetomo, el autor que ustedes acaban de ver, es un sujeto, tengo las fechas acá, el hombre nace en 1659 y muere en 1719, unos 61 años se le calculan de vida. Usted esto puede que le suene a cualquier cosa. Dice, bueno, una persona que nació a mediados del siglo XVII, muere a comienzos del siglo XVIII, etc. No. En términos de la historia japonesa y en lo que él era, que era un samurái, ya vamos a ver qué es eso, qué clase social es esa, una clase social que se fue cimentando durante aproximadamente unos 7 siglos y tuvo una vigencia con un periodo corto de esplendor y luego una decadencia larga. Este sujeto que le tocó vivir todo ello, tiene un momento muy especial porque él le toca justamente vivir, él nace después de la época más gloriosa que tuvieron los samuráis, que fue el periodo de las guerras intestinas de Japón, que ya vamos a hablar, unas guerras civiles muy sangrientas que tuvieron activas como aproximadamente 100 y tantos años. Él le toca ya la llamada paz de Edo, del shogunato de Tokugawa, y él es parte de eso, y le toca ver en cierta manera la decadencia de la figura del samurái, de aquel guerrero mítico, por supuesto con cierta idealización del pasado, de aquel guerrero mítico, a lo que él empieza a ver que se han vuelto estas figuras, que son unas figuras, los que no son ronins, entiéndase, un samurái es una persona empleada, que tiene un empleador, un señor a quien sirve, y cuando no tiene esto se le llama ronin, es un samurái sin señor, sin empleador directo. Y los que no son ronines, los que son samuráis, él los ve decaídos, buscando el dinero, buscando vender sus habilidades, etcétera, etcétera, y a partir de ello, y por circunstancias que vamos a esclarecer también, él se aboca a escribir estas discusiones que sostiene con un joven que lo visita, cuando después, en una más o menos cierta edad provecta, él se dedica al budismo, deja todo, cuelga y se dedica, toma los hábitos y se dedica a monje. Entonces repetimos, vamos primero con él. Yamamoto Tsunetomo es un sujeto 1659-1719. Él pertenece a una pequeña
a una pequeña parte del sur de Japón y sirve a una familia que se llama Nabeshima. Yo tengo acá que tener mis notas muy cerca porque los nombres se me suelen escapar. Nabeshima Mitsuhige es una persona a quien él va a servir. Este Nabeshima Mitsuhige es un señor feudal, como lo pudiéramos decir, especie de, pero ya dentro de la paz del shogunato de Tokugawa, ya dentro de la paz de Edo, es decir, de la capital de Edo, y toda una situación en donde estos señores feudales mantenían unas alianzas con el gobierno central. Este señor nace en 1632 y muere en 1700. ¿Por qué es importante esto? Porque Tsunetomo era un samurái de casa. Él trabajaba para este señor, vivía allí y se había dedicado en cuerpo y alma a servir a este señor. Estaba ascendiendo dentro de las categorías internas cuando de repente muere este hombre. Lo que se hacía históricamente, existía un ritual cuando el señor de los samuráis morían y ya no había guerra, el samurái no tenía donde probar su valor, donde probar su valía. Lo que muchos samuráis hacían era que se suicidaban cuando moría su señor. Es decir, cometían el suicidio ritual y decían, bueno, murió mi señor, me voy con él. Y esto pasaba tanto cuando moría la esposa o moría el señor. En fin, era una situación relativamente común, tanto así que tanto en su clan Nabeshima en 1661 como en el propio shogunato en Edo en 1663 se van sendos edictos y sendos decretos para que no se pueda hacer esto, porque está dejándose atrás todo lo que fue ese rescoldo, ese pasado turbulento de las guerras civiles, y el samurái está pasando por un momento en el cual ya no tiene oficio porque no hay esas guerras intestinas masivas, y entonces se está empezando a burocratizar la función del samurái. Aquí hay algo que tiene unas reverberaciones políticas muy interesantes, como vamos a ver, porque después de haber sido necesitados por esta cantidad de caudillos que ejercían guerras entre ellos, cuando uno de ellos logra la figura preponderante y empieza entonces a pacificar el resto, estos soldados que eran servidores de sus señores empiezan a verse sin trabajos porque no hay guerras que seguir. Y entonces el samurái empieza a tener una especie de reubicación de funciones. Tsunetomo, en ese momento, cuando muere su señor, ya había estos edictos que eran muy severos y que incluso implicaban la humillación de la familia de quien se le ocurriese cometer el tal suicidio. Yunshi se llamaba ese suicidio ritual. Quien hiciese eso iba a humillar a su familia, etcétera. Él dice, bueno, yo no me puedo matar, no puedo seguir a mi señor, pero entonces voy a tomar los hábitos. Él se rapa la cabeza y se mete a monje budista y se retira a las montañas a meditar y abandona todo lo que había sido su vida hasta ese momento. El hombre se pierde del panorama, por decirlo de una manera, se va a meditar a las montañas en una casita. Él incluso da el nombre de donde se retira, recibe instrucciones de budismo zen y las sigue muy fidedignamente. Cierto es que a ese sitio, 15 años después, lo va a visitar un joven del clan Nabeshima y se sienta a hablar con él y empieza a entablar unas conversaciones a raíz de las cuales, en las reflexiones que presenta Tsunetomo, va a salir este texto. De allí sale el Hagakure. Hagakure significa algo así como cubierto por las hojas o tapado por las hojas, más o menos en una traducción de lo que se pueda decir allí. Entonces, repetimos, son unas especies de diálogos y reflexiones donde este joven va tomando notas de todo ello. El libro se compila como tal o como texto completo más o menos alrededor de 1716. Tsunetomo muere 3 años después. El libro queda para consumo interno de ese clan y no tiene mayor reverberación allí. Es una especie de conocimiento, ya vamos a ver, tiene que ver con la función del samurái, con algunos ideales de vida, incluso de educación, muchísimos puntos de vista filosóficos distintos que se manejan allí. Ha sido un poco endiosado el libro, quizás más de para lo que da el texto, porque el texto, cuando se le analiza profundamente, algunas personas le ven una riqueza que es bastante discutible, pero en todo caso, el libro queda allí. Durante mucho tiempo la figura del samurái empieza a desarticularse completamente cuando Japón se empieza a occidentalizar. Esto es en la era Meiji, es decir, 1868, comienzo del siglo XX, 1900, ya cuando Japón entra en guerra con Rusia, ya cuando ese Japón imperial empieza a occidentalizarse y establecer un ejército poderosísimo como luego lo hará, la figura del samurái va quedando como una especie de figura mítica y los escritos del Bushido y los escritos del samurái empiezan a ocupar una especie de enseñanza
enseñanza metafísica sobre el espíritu del guerrero, pero no tienen ya una traducción práctica. Lo que le puede decir este señor sobre cómo cuidar una katana para que no se le oxide, katana, la espada ritual, la espada típica del samurái, no tiene pues ninguna vinculación con ese ejército moderno que va a tener Japón en el siglo XX, por ejemplo. Sin embargo, sí va a tener mucho que decirle a ese nuevo ejército imperial aquello de la vía del guerrero y todas esas cosas que sobre todo algunas personas, mucho más después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón queda un poco desarticulado en torno a su noción de país, empiezan a buscar algunos nacionalistas espíritu en esto. Es así como gente como Yukio Mishima tiene este libro como uno de sus libros de cabecera. Ojalá podamos en otra sesión hablar un poquito, porque él escribió un texto sobre el Hagakure solamente. Entonces, ahí tenemos la primera medida. Lo segundo, les decía, Japón, vamos a un momento antes de que naciese Sumetomo. Sumetomo, les decía, 1659. Nos vamos 150 años antes. Es decir, comienzo de 1500, cerrando sería siglo XV, ya entrando en el siglo XVI. Ahí los japoneses van a vivir un periodo que se llama el periodo Sengoku. El periodo Sengoku, o como dicen los expertos, Sengoku Jidai, es el periodo de guerras intestinas en el cual una cantidad de caudillos se van a batir. Esa es la época gloriosa del samurái. Si bien el samurái como institución, como clase social, ya había existido, ya tenía una trascendencia, porque el samurái viene prácticamente desde el siglo XII, en siglo XII al siglo XIV, es cuando empieza a consolidarse como clase social. Si bien eso es así, es en el siglo XVI, con estas guerras intestinas feroces, que van a durar alrededor de 120 años, de prácticamente todos contra todos, cuando la figura del samurái va a probar su valía y va a probar su esencia en cuanto al sacrificio completamente sin egoísmo para su señor. El samurái es un sujeto que se ve a sí mismo como un instrumento de su señor, lo cual, si lo vemos con la perspectiva occidental y con la perspectiva moderna, por supuesto es un poco triste, porque son sujetos que ven en su vida ser una herramienta de alguien. Y lo más curioso es que muchos de estos señores no eran unos sujetos muy evolucionados. Algunos eran realmente unos tipos bastante lamentables, pero tenían a mano estas herramientas y eran sujetos que incluso si el señor cometía una trastada, uno de estos sujetos se podía suicidar para reparar el honor del señor. Es decir, cosas tan terribles como esa, y lo hacían absolutamente sin vacilación. Entonces se fue creando primero una clase social muy particular de sujetos que portaban armas dentro de la sociedad, y además luego sujetos que fueron encargados de llevar la guerra en la sociedad. Eso produjo, repetimos, una vindicación de esa clase social en un momento muy especial. Cuando ya una de estas figuras, luego de esas guerras intestinas, logra sobreponerse a todas, empieza entonces a pacificar el país, el samurái empieza a tener cada vez menos que hacer. Y entonces empieza a buscarse una refundación de la institución que se va a mantener todavía fácilmente unos 200 y tantos años, pero empieza primero a decaer en número y luego a decaer en funciones. Y el samurái en sí mismo empieza a tener lo que pudiésemos definir algo así como una crisis de autoestima, una crisis en cuanto a no ser una figura tan necesitada. Es así como libros como el de Hagakure, por Sumetomo, tienen una especial validación. Tienen la nostalgia del pasado, de aquella cosa gloriosa que fue, y tienen también esa especie de denostar lo que se está viendo. Él critica un poco al shogunato de Tokugawa, él critica esa paz laxa que ha afeminado a los hombres, es la palabra que él utiliza, que los ha creado como sujetos sin espina vertebral, sin esa virilidad para estar prestos al combate, aun cuando no haya combate, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo relevante. Sobre el libro en sí mismo, se los vuelvo a mostrar porque realmente es un texto que usted lo puede conseguir hasta en internet, porque hay traducciones libres. Les decía que esto es una compilación de 11 capítulos. Los más importantes son el 1 y el 2, que es donde está la conversación. Hay un prólogo muy bonito que se llama Conversación simple en lo oscuro de la noche, que es cuando estos dos sujetos, este monje ya, un hombre de cierta edad, recordemos, estamos hablando siglo XVIII, este es un hombre que tiene ya fácilmente 50 y tantos años, lo cual en esos tiempos es una edad provecta, se sienta con este joven que lo va a visitar, un joven samurái, y empieza a conversar con él. Allí se da la primera de las discusiones, que tiene ribetes además muy sorprendentes, como lo vamos a ver, entre ellos porque este sujeto, hablando con el joven, le dice: mira, realmente esto va a sonar presuntuoso, pero yo estoy aquí de monje, de budista, pero yo no busco la iluminación.
Si a mí se me fuese dado escoger, yo reencarnaría 1 y 7 veces y volvería a ser un samurái del clan Nabeshima como lo fui, y cada vez trataría de servir más a mi Señor. Una cosa que uno lo deja realmente paralizado, porque uno diría, después de tantos años de meditación, este hombre como que lo que siguió fue para vindicar el valor de lo que había hecho y para tratar de rescatar la figura del samurái. Bueno, lo cierto es que esa introducción es muy bonita y unas partes bien interesantes. Luego el capítulo 1, o llamado libro 1, y el libro 2, que son los fundamentales. Si usted logra acceder a ellos, ya tiene una gran idea o una muy buena idea del libro por sí mismo. Quiero ver si no se me saltó algo de las notas que quería comentarles. Estábamos hablando. Hay una cosa bien interesante que también el samurái sufre durante su evolución, porque yo les decía en principio que los samuráis vienen desde el periodo, desde lo que se llama el periodo Kamakura, repito, siglo XII, siglo XIV, más o menos lo que dura eso. Y ahí empieza a instaurarse esta figura que porta armas y que es un guerrero especializado. Esa figura va a sufrir el embate europeo de muchas maneras. Una de ellas, ya en el siglo XVI, cuando están en esas guerras intestinas, es que Europa y los primeros avances de europeos que van a llegar, entiéndase portugueses, probablemente españoles, holandeses quizás después, empiezan a traer diferentes tipos de armamentos y a Japón le llega el arcabuz. Ese es un arma que va entonces a modificar mucho de la perspectiva guerrera del samurái en medio de esas guerras intestinas. Algunos caudillos lo sabrán utilizar, otros no, pero es un detalle interesante dentro de la evolución bélica del Japón. Bueno, sin hablar mucho más, quisiera pasar entonces al texto y entro ya directamente a las cosas que nos dice el señor Tsunetomo respecto a esto. Por cierto que Tsunetomo es un nombre de pila. Cuando él se hace monje budista, él adopta el seudónimo o el nombre religioso de Yosho. Escríbalo usted Jocho, así lo ponen los textos casi siempre, o a veces sustituyen la C por una S, entonces sería Yosho o Yocho, en fin. Ese personaje va a ser el nombre en el cual se va a transmitir el Hagakure. Paso entonces ya al texto. Y los tenía acá justamente con respecto a esta conversación en medio de la noche. Justamente, estoy en la página 39 de esta edición del profesor Bennett, que está en inglés. Existen otras en español. Yo acabo de adquirir esta porque como él es una persona experta, le he leído otras cosas. Pienso que es una persona muy calificada para entrarle a esto, porque aparte de ser un especialista en literatura japonesa, es también un especialista en artes marciales y la literatura derivada de las artes marciales, de manera que de raza le viene al galgo, si pudiéramos decirlo. Dice acá, está hablando él, se llama Idle Talk in the Dead of the Night, sería así como una charla suave en medio de la noche, ¿no? En lo más oscuro de la noche. Y están hablando estos dos personajes allí. Uno puede imaginarse esto en una montaña lejana en el Japón, estos dos sujetos sentados allí. Seguramente puede ser una noche de primavera, una noche de verano, y están allí. Y dice, aunque sea presuntuoso de mi parte como ermitaño decirlo, y alguien que ha tomado las órdenes sagradas, ni una sola vez he deseado obtener la iluminación luego de la muerte. En lugar, yo quisiera solo ser reencarnado 1 y hasta 7 veces como un miembro del clan Nabeshima, con determinación absoluta para mantener la tranquilidad en la región de Saga, que es donde quedaba ese clan. Fíjense ustedes la lógica de ese sujeto, ¿no? Y está hablando, repetimos, no es ningún jovencito el que está hablando. No se necesita para ello ningún talento. En una sola palabra, todo lo que se requiere es la fortaleza de declarar que solamente tú podrás cargar con toda la responsabilidad. Como un hombre, ¿a quién puedo yo ser inferior en materia de servir y alegrar la vida de mi Señor? Como es usualmente el caso en el entrenamiento, uno no avanzará a menos que esté completamente convencido de su propio valor como hombre de servicio. Y aquí vamos a una de las variables independientes de todo esto, que es esa especie de ausencia del ego, el vaciamiento del sí del sujeto para buscar siempre ser un instrumento de servir a su señor. Esto está siempre presente. Es decir, el samurái es un sujeto que no puede vacilar, que no puede pensar en torno a cuánto tiene que escoger. Servir a su señor es lo primero. Y dice aquí, fíjense ustedes, por ello, y en razón a lo que les digo, lo siguiente es lo que profeso como juramento para mí. Número 1, yo nunca quedaré detrás de nadie siguiendo el camino del guerrero. Número 2, yo siempre estaré listo para servir a mi Señor. Número 3,
siempre honraré a mis padres. Y número 4, serviré siempre compasionadamente o con compasión, ¿no? Con compasión, perdón, para el beneficio de todos los demás. Y así se verifica este sujeto. Y entonces entramos en el libro 1, que repetimos, tiene unas frases que además son famosísimas, la que le voy a leer, porque estos están escritos en pequeños puntos, ¿no? Como pequeños capitulitos, ¿no? 1, 2, 3. El libro 1, capítulo 2, si pudiéramos decirlo así, o número 2, es uno de los más famosos. Usted lo va a encontrar en internet por todas partes. Y dice lo siguiente, fíjense esta frase que es lapidaria. Dice, el camino del guerrero, Bushido, solo se encuentra en la muerte. Si uno se encuentra con dos opciones, entre vivir o morir, simplemente adopta la muerte. Y no es especialmente una decisión difícil, si solamente sigue adelante y enfréntala con confianza. Cuando tengas la opción de la vida y la muerte, no hay ni siquiera que pensar en las metas personales. Eso es un texto pues que, como ustedes pueden ver, ha hecho que tenga una reverberación histórica no siempre positiva, porque, repetimos, luego este texto fue utilizado para emocionar o alimentar pasiones en los soldados suicidas, como fueron los kamikazes, y toda una idea de nacionalismo que después utilizó este texto, sacándolo muchas veces de contexto. Estoy en el número 3 del mismo. Para un hombre en servicio, Hokonin, dice él, lo único que tiene que haber es la idea de su Señor en el centro de su corazón. Incluso un hombre que sea absolutamente inútil e incapaz de lograr nada efectivamente, será realmente un hombre de valor mientras mantenga su alianza completamente en su corazón. La alianza de servir al Señor, ¿no? Entonces esa variable está siempre por encima de todas las cosas. Así empieza el libro 1, pero va entrando en temas un poco más filosóficos. También mucha de la reflexión de la crítica de lo que se ha vuelto el samurái. Él no conoció personalmente la época gloriosa del samurái. De hecho, Tsunetomo fue un samurái de casa, es decir, un sujeto que estaba más bien encargado de labores medianamente domésticas, de cuidar libros, porque él tenía facilidades para la escritura, había estudiado poesía, etcétera, etcétera, y tiene una relación un poco dudosa con el arte. Él sufre por la capacidad de percibir nociones artísticas y a ver las contradicciones que eso puede tener con el camino del samurái. Pero en todo caso, dice acá, criticando a los samuráis que ve y a las personas que ve, dice, yo he notado muchísimo cómo la esencia masculina está ausente en muchos de los hombres ahora y se han vuelto muy femeninos como un signo de la decadencia de los tiempos. Esto es una observación que está tomada incluso de tratamientos médicos que he podido ver en algunos galenos. Está hablando él así, ¿no? Hay que entender siempre, por favor, con lo que está diciendo un hombre del siglo XVIII, un samurái y su percepción de la decadencia en razón de la paz colectiva que le toca ver luego de aquellas guerras de las cuales él supo. Dice así, muchos hombres ahora tienen el pulso, acuérdense que la medicina oriental muchas veces utiliza los pulsos, ¿no? Esas tomas de pulso como pueden ser esas especies de vías energéticas que la acupuntura utiliza, también los pulsos. Bueno, dice, muchos hombres tienen el pulso de una mujer. Hay algunos de los cuales incluso se puede dudar que sean hombres realmente. Y esto hace que cualquier hombre que sea verdaderamente viril pueda sobrepasarlo sin ningún esfuerzo. El coraje masculino se ha desaparecido y se nota ahora porque muchas personas ni siquiera podrían cortarle la cabeza a un criminal cuando tuviesen que hacerlo, o poder asistir a un hombre en el kaishaku cuando tenga que cometer seppuku. Todo ello se considera hoy algo que ya no se puede o no se debe hacer. Está hablando de una cosa muy particular. El seppuku, nosotros lo conocemos también como harakiri, es el suicidio ritual. Usualmente tiene el seppuku, ese suicidio ritual que tiene que ver con clavarse una daga en la barriga, en la parte media del abdomen. Tiene un asistente que es la persona que, si lo quiere asistir a usted en ese suicidio, honroso además, le corta la cabeza. Él lo había hecho incluso con uno de sus primos, y él dice, esas cosas hoy en día cualquiera que uno se lo pide a alguien, la persona declinaría, y él ve eso como una especie de carencia de masculinidad. Hay que entenderlo, repetimos siempre, en el sabor y la sustancia de su tiempo, no ser nosotros soberbios jueces en nuestra temporalidad y pensar como que tenemos valores mayores o mejores que lo que él pudo tener. Hay que ser siempre humilde en ese sentido. Dice así, estos son diversas enseñanzas, repetimos, que él está hablando durante tiempo con este joven que lo ha visitado y están discutiendo diversos temas. En el punto 59, me parece algo bien interesante, dice,
Es poco inteligente fijarse en un punto como la meta de máximo logro. Un hombre que se ha dedicado a sus estudios y cree que ha llegado a consumar algún nivel, va a creer que su entrenamiento ha terminado, y esto es un error. La devoción en el estudio, en el camino del estudio, adquiriendo primero los fundamentales y luego continuando para refinar tu conocimiento y tus habilidades, es una actividad que te va a llevar toda la vida y no tiene jamás final. Eso es muy interesante porque esa es una idea que él la va a retomar no solamente con el entrenamiento en las artes marciales, sino por ejemplo en el estudio. Él dice que para servir mejor a tu Señor, una frase muy interesante, tienes que estudiar la historia de su clan, tienes que estudiar la historia de lo que fue el movimiento que llevó a ese clan a tener la figura o el poder que tenía. También hay puntos como por ejemplo el 63, que es sobre la limpieza corporal, muy interesante. Él dice: hasta hace 50 o 60 años, cualquier samurái diligentemente todas las mañanas se paraba rápidamente a bañarse al aire libre. Se rapaba su frente, ellos utilizaban una especie de peinado muy particular, colocando aceite fragante en su pelo, cuidaba sus manos, cortando sus uñas y manteniéndolas en buen estado y en aseo. Y por supuesto, el equipo militar se mantenía en perfecto estado, aceitado y libre completamente de cualquier mácula o de óxido, prestando muchísima atención a la apariencia personal. Eso algunos van a pensar que es algo vano, pero no es así, y es que el samurái está resuelto a morir en cualquier momento, y por ello esta persona que está así, de esta manera, está preparado a entregar su cuerpo, ¿no? Una cosa muy interesante, la perspectiva como él lo hace ver. Y repetimos, usted puede en torno a esto tener un criterio u otro, decir, mire, a mí me parece que esto es extremo, que no es positivo, etcétera, pero hay que entenderlo en su momento. Y él está hablando sobre todo de una figura ya en decadencia, como suelen producir este tipo de textos. Nosotros hicimos en otro momento el análisis de Vegecio, uno de los mejores tratados sobre las legiones romanas y las tácticas militares de las legiones romanas, pero eso fue escrito ya prácticamente cuando la legión romana venía en decadencia, no en su época gloriosa. El Hagakure se escribe ya cuando el samurái es una figura que va en el ocaso, va con el sol de espaldas, de manera que es una cosa también que hay que tomarla en cuenta. Aquí hay una metáfora muy hermosa, me parece a mí, y yo siempre tiendo a imaginar esto como estos dos sujetos hablándose y profundizando conocimientos en la absoluta sinceridad, porque aquí no hay provecho material, aquí no hay ninguna idea mezquina de alguien sacando provecho de algo, sino un sujeto que ya tiene una edad provecta, que sabe que no le queda tanto tiempo por vivir, él viviría 4 o 5 años más, y está tratando de condensar su enseñanza en estas discusiones. Y dice así: hay una lección que podemos extraer de la lluvia. Si usted de repente lo atrapa una tormenta, usted se va a echar una empapada, estoy traduciéndolo pues de una manera un poco coloquial, le lo dicen en un término un poquito mejores, ¿no? Usted se va a echar una empapada aun cuando tratando de mantenerse seco empiece a correr por todas partes y tratar de cubrirse. Pero si usted está preparado a mojarse desde el comienzo, el resultado será exactamente, pero sin ningún sufrimiento. Esta actitud puede aplicarse a muchas cosas en la vida. Me parece una cosa muy interesante verla así, ¿no? Él dice, bueno, mire, te cayó un palo de agua encima, está una tormenta y lo está mojando a usted, bueno, se empieza a correr y se pone todo tenso, igual se va a mojar. Si usted desde el comienzo asume simplemente que se va a mojar, el resultado es el mismo, pero el espíritu se mantiene en equilibrio. Y por cierto, allí vamos a 2 puntos en los cuales muchas veces leyendo el Hagakure tiende uno a asociar a Tsunetomo o a Yosho, como lo quiera ver, el monje Yosho, lo tiende a ver con algunas ideas del epicureanismo, con algunas ideas del estoicismo. Él pendula entre esas escuelas en ideas que nosotros pudiéramos asociar a momentos con unos, a momentos con otros. Voy a ver si puedo, en la brevedad del tiempo que nos queda, colocarles alguna de estas ideas. Dice acá lo siguiente. Interesante, fíjense ustedes. Un hombre dijo una vez: las personas dicen o piensan que nada puede ser peor que volverse un ronin. Un ronin, repetimos, ese es el samurái que fue despedido, es decir, que no tiene señor y que anda por allí deambulando. Y recuérdese que son sujetos particularmente inútiles en términos de producción social, porque eran sujetos que no sabían ser agricultores, no tenían oficio conocido, su oficio era la espada, y fuera de esto tenían muy poco, y habían sido entrenados prácticamente desde niños para manejarse en ese mundo, ¿no? De manera que andaban por allí prácticamente buscando empleo, ¿no? Lo cierto es que no existe cosa peor que volverse un ronin, y que si ya despedido de tus deberes,
tienes entonces un golpe en tu espíritu y te atrapa la carencia de incentivos. Y entonces dice él al respecto, bueno, él le dice, bueno, esto realmente es como tú lo quieras ver, y al final remata el punto de una manera interesante. Con respecto a los caminos de la muerte, si tú estás preparado a morir en cualquier momento, tú estarás preparado entonces para encontrar para encontrarte con ese dejar de la vida con ecuanimidad, mientras las calamidades no suelen ser tan malas como se les anticipa. Es realmente tonto sentir ansiedades sobre tribulaciones que no se han sentido o que no se han llegado a vivenciar todavía. Acepta simplemente lo peor posible como el destino para un hombre que está en servicio, sea que seas un ronín o sea que venga tu muerte por seppuku, por eso. Y si estás así de desprendido, simplemente nada te atormentará. Entonces volvemos un poco a aquello como lo que decía Marco Aurelio, en la medida en que usted pueda gobernar sus pasiones y ver que la vida tiene un devenir y que la muerte es precisamente ese vecino cercano que un día se apropia de nosotros, no tiene sentido ni angustiarse por lo que no ha sido, ni especialmente verlo con atribulación especial, sino quedarse tranquilo. La vida tiene una forma y lo importante es mantener esa ecuanimidad. Nos vamos a aquello que decían los epicúreos, ellos hablaban un poco de la ataraxia, pero sí sería de aquella eudaimonia, de ese espíritu equilibrado ante toda situación. Creo que me da chance de leerles un par de puntitos más. Acá es interesante porque aquí se separa, por ejemplo, fíjense usted, aquí se separa de lo que diría Marco Aurelio. Él dice, no es suficiente, estoy en el punto 115, todavía sigo en el libro 1, no es suficiente mantener la calma en el evento de la catástrofe o la emergencia. Cuando se te rete por la adversidad, avanza con coraje y con júbilo. Eso significa llevar el conflicto a otro nivel. Es como decir, mientras más agua viene, más alto se eleva el barco. Es una manera interesante porque ahí Marco Aurelio más bien diría, espérate, entiende a ver lo que está sucediendo y trata de mantener tu calma. Él dice, bueno, la calma se mantiene, pero ataca al fenómeno, enfréntalo y así verás que mientras más el fenómeno te agobia o te da, más alto sube el barco. Una imagen que puede ser muy bonita. Hay una parte muy buena también acá donde él habla. Él se preocupa mucho de diversos detalles, entre ellos de las palabras que debe tener un samurái, lo que debe decir o callar. Dice acá en el 117, un samurái debe fijarse en toda cosa y debe detestar, fallar o quedar detrás de sus rivales. Debe poner especial atención a sus palabras y jamás decir idioteces como yo soy un cobarde o yo me escaparé si las cosas se ponen feas o yo tengo miedo o eso duele. Bajo ninguna circunstancia deben tales aberraciones de la palabra pasar por sus labios, ni siquiera en tus sueños y ni siquiera cuando estés hablando incoherencias en la enfermedad. Los hombres que estén haciendo esto podrán ser oídos por otros y entonces se sabrá de qué están hechos. Cuidado, dice él. Bueno, un libro, como les decía, muy interesante. Hemos estado discutiendo el Hagakure, el secreto o la sabiduría secreta del samurái. Eso no es realmente el subtítulo, eso se lo pusieron después. Pero es un libro que ha sido utilizado políticamente, ha sido utilizado de diversas maneras. Lo cierto es que con nuestra reflexión occidental nosotros lo que podemos ver es quizás esto fue alentado por una aristocracia o unos oligarcas que mantenían un montón de sujetos a los cuales utilizaban como peones en sus batallas. Estos señores, repetimos, no tenían muchos de ellos ningún talento especial y en cambio podían tener sirvientes de este calibre, es decir, sujetos que tenían una concepción de la servidumbre y del vasallaje tan complejo como lo que manifiesta Sumetomo. Por otra parte, también puede decir uno, bueno, Sumetomo a lo mejor hizo esto a especie de Maquiavelo con el príncipe, como una especie de honra póstuma a todo ese clan que lo llevó y que le enseñó tantas cosas en su vida. Lo cierto es que el libro queda allí. Si usted tiene la oportunidad de leerlo, puede tener bastantes cosas que aprender. Yo cité algunos arbitrariamente, algunos puntos, hay muchos más. En el libro 2 también hay bastantes puntos que se pueden discutir y que repetimos. El libro está bastante marcado, como usted puede ver acá, lleno de papelitos. Pero lo cierto es que
hay que tasarlo justamente lo que es. Hay quienes lo han visto como una especie de obra mística o de filosofía profunda. No lo es, no lo es para nada. Es un libro que tiene cosas y tiene enseñanza, pero también es una enseñanza muy local, de un sujeto de una provincia que está hablando simplemente lo que él ha aprendido en su vida. Algunas de esas cosas traslucen y dejan una trascendencia particular, pero muchas de ellas son consejos realmente prácticos de cómo un samurái debe comportarse, de cómo debe saber hablar, saberse motivar ante las situaciones, saber responder, etcétera, etcétera. Bueno, ha sido un placer como siempre discutir con ustedes textos. Hablamos hoy del Hagakure de Yamamoto Tsunetomo y esperamos poder discutir muchos más textos con ustedes. Tenemos otro aquí en la mesa esperando ya pronto, de manera que si esto les interesa o les motiva en algo, por favor márquelo, esté pendiente que vienen más videos y será un placer comentarlos. Y siempre de acá, desde esta esquina se puede decir, deseamos que tengan todos ustedes una muy feliz semana.